un tercer intento diciendo, bueno, si hago un tercer intento y me va mal, me quedo sin me bloquea, bueno, para que tengan más intentos. Ahora, una vez que ya saben que tienen 5 intentos, les pregunto, ¿qué estaría pasando que no están contestando el cuestionario de recta? ¿Alguien me puede explicar su particularidad? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo personalmente el de rectas lo iba a hacer entre hoy y mañana porque quiero, o sea, para el de vectores, también como que revisé varias veces la unidad, hice ejercicios, es como que quería Ujú. estar como completamente preparada para hacerlo y no hacerlo como a medias, habiendo estudiado a medias, para poder hacerlo con posta conciencia sin ver el apunte, aunque lo podría hacer. Por eso lo estaba reforzando bien, creo que todos, como tenía todavía una semana y pico más de Perfecto, tiempo, estaba como, tipo, terminando de ver la unidad, asegurándome bien de que tengo los conocimientos bien y nada, para hacerla como a conciencia. perfecto, Agostina, me alegro mucho, por lo menos en tu caso, que la razón sea que estás estudiando porque querés aprovechar el cuestionario para autoevaluarte. Bien, me alegra, espero que varios estén en tu situación. María Pía dice lo Sí, mismo. yo también Eh, estoy igual. bien, bueno, Sí, profe, yo estoy preparando la unidad antes de rendirlo para no estar pispeando el cuadernillo porque si no, no me sirve. bueno, me alegra mucho que hayan tomado esa responsabilidad. La verdad que me dan una alegría. Este, de todos modos, bueno, les aumenté los intentos porque, por las dudas, para que las dos unidades, tanto la de actores como la de rectas, como para que le den sin miedo y así avanzan. ¿Sí? De todos modos, me parece muy bueno lo que están diciendo de la responsabilidad de tratar de prepararse primero para que les sirva de autoevaluación y, como dicen, de no pispear el apunte, aunque lo podrían hacer. El que lo puedan hacer es justamente porque sé que hay gente que a lo mejor dice, bueno, no, esta semana estuve tras manos con laburo o tuve algún problema personal, lo que fuera, que, que de repente no sienta la presión de, ustedes saben que tienen que hacer todos los cuestionarios para poder promocionar, hacer la promoción directa. Entonces que no sientan la presión de decir, uy, justo esta semana estoy complicada con este cuestionario, bueno, aunque sea, lo hago mirando el apunte y bueno, después veo si llego a promocionar la materia o no, pero por lo menos lo hago y después veo cómo recupero o no. Pero lo ideal es como lo que están haciendo, lo ideal es que estudien y que de paso les sirva como una autoevaluación y que además la idea es que estudien realmente para que ya lleguen bien entrenados al parcial, y si bien el parcial es escrito y tienen otras, no va a ser un cuestionario, ya al haber esa preparación ya hay mucho más posibilidad de que realmente promocionen toda la materia. Además que el teórico les sirve para el práctico, ustedes habrán visto. Yo estoy Bueno, igual que mi compañero, o sea, prefiero primero sentirme segura con la primera unidad, pero recién empezar con la segunda. perfecto, perfecto. Igual, por eso les puse también los 5 intentos para que también no le tengan miedo y también vean, porque, porque acuérdense que ya está el cuestionario de plano, si bien les voy a dar tiempo, pero antes del parcial tiene que estar todo. Determinante y matriz vamos a ver cómo hacemos, porque determinante y matriz va a quedar medio pegado al parcial, se los voy a abrir antes, pero a lo mejor ahí con esas últimas 2 cuestionarios vemos cómo llegamos, si llegamos a tiempo, si puede haber algún tipo de... Me da gracia lo que dice acá Roberto Páez. Em, vemos cómo hacemos con el tema de matriz y determinante que queda medio pegadito al parcial. A lo mejor o le doy un poquito más de tiempo, aunque les quede medio pegado el parcial, o una semana después del parcial, o a lo mejor le saco un poco de preguntas, le hago 3 preguntas, cosas que lo contesten rápido, no sé. O sea, vamos a ver a medida cuánto nos lleva llegar hasta ahí. A lo mejor es posible que terminemos un poquito más rápido de lo que dice la planificación, así que a lo mejor tenemos tiempo de hacer todo correctamente.
Pero ya va a estar, sí, ya largamos esta semana, les voy a poner el cuestionario de cónicas, así que tampoco se atrasen mucho, ¿sí? Cuestionario de repaso no, ustedes tienen que ir estudiando con estos cuestionarios, ya más cuestionarios no les puedo hacer. Manuel Cobo, Santiago, bueno, todos me han contestado, bueno, no todos, pero hay muchos que me contestan lo mismo y no ningún otro inconveniente. Bien. Entonces podemos Profe, continuar. Sí, ¿algún Abril. día podemos tener una clase de consulta? Como, Sí, la vamos a tener antes del parcial. bueno, La genial. clase antes del parcial seguro que es de consulta. Agustina me pregunta qué unidades tomo en el primer parcial. Está en la planificación, ¿sí? Si usted va a material didáctico en el Drive, ahí está la planificación, el día del examen, y todos los temas que van en ese, o sea, todo lo visto anteriormente va en el primer parcial. No está especificado, pero hasta determinantes. Se ve determinantes, después una clase consulta y parcial. Y entonces va todos esos temas hasta determinantes, ¿sí? Entra todo lo visto. Por eso es que van a tener una semana y media para resolver el cuestionario de determinantes. Y por eso le digo, bueno, ahí vamos a ver cómo vamos a organizarnos de última. Vemos, no se preocupen tanto por el cuestionario de determinantes en ese momento, pero hasta el de matrices sí. Así que tengan en cuenta los tiempos y de todos modos lo importante es que están estudiando, lo cual ya es bastante porque sí, que no dejen todo último momento porque es bastante información. Bien. Vamos a empezar entonces con cónicas. El día de hoy vemos la primera parte de cónicas. A ver. Esperen que sin querer se cerré el PowerPoint. Profe, una pregunta. Sí, No subió el material didáctico todavía de cónicas, ¿no? Porque acá estoy en sí, el Drive y no está. sí lo había subido. ¿No está, chicos? Qué raro. Sí, el material didáctico, no en la parte del apunte, sino Está el el último. material didáctico. Ay, qué raro. ¿Por qué no me aparece? Me aparece vectores, planos y rectas. Voy a refrescar. Ahí está, ahí me apareció. Muchas gracias. Mira, qué extraño porque hace bastante que lo subí, ¿eh? No sé qué día fue, pero hace un par de días. No sé, abrí Drive y no me aparecía, pero refresqué y ahí me apareció. Bueno, sí, ahí estamos. Ahí pongo grabar de nuevo, ahí va a estar, para no tener tiempo muerto en la grabación. Bueno, ahora sí, vamos a ver, vamos a arrancar la unidad de cónicas. La primera parte, al menos. Bien, ¿qué son las cónicas? Ya vamos a ver la definición. Pero, en principio, quería mostrarles, para los que la primera vez que lo ven, que vamos a trabajar, adelantarles que vamos a trabajar con 4 cónicas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Sí? Vamos a trabajar cada una de ellas. Vamos a ver si hoy llegamos a ver aunque sea circunferencia y elipse. Primero vamos a ver, bueno, acá es para introducir el tema, nada más para que utilice aplicaciones en la ciencia y la tecnología de estos lugares geométricos que vamos a estudiar.
Bueno, hay vastas aplicaciones. Bueno, la circunferencia es típica el invento de la rueda, ¿no? Que hubiéramos hecho sin la rueda. Luego la parábola, tenemos esta aplicación, por ejemplo, es el punto, vamos a verlo igual en cada unidad. Esto es solamente a los fines de que ustedes vean lo importante de este tema, como todos los temas. Frecuentemente, todos los años, los estudiantes preguntan, bueno, ¿para qué estudiamos álgebra? ¿Para qué estudiamos esta unidad? ¿Para qué estudiamos aquella? Entonces la idea es solamente a los fines de incentivarlos, de que este estudio lo van a aplicar, de que es importante, que la matemática sustenta la ciencia y la tecnología, y aunque dentro de esta materia lo vemos siempre en forma abstracta y sin ninguna aplicación en este momento. ¿Por qué? Porque las aplicaciones van a llegar después, van a llegar en las siguientes materias, van a llegar cuando están en la parte de diseño, en la parte, toda la álgebra la van a terminar aplicando un poquito en las materias que siguientes, pero sobre todo en cuarto año, cuando empiecen a ver diseño de reactores, diseño de torres de destilación, bueno, de lo que sea, de calderas, toda esa parte que es todo cuarto año, que es bastante pesada, pero también muy linda, porque ya entran de lleno a su especialidad, a la ingeniería química. Van a necesitar todo este conocimiento y todo este uso de la matemática, ¿sí? Ahora yo no les puedo dar explicaciones exhaustivas, precisas y detalladas de dichas aplicaciones. Simplemente las puedo mencionar, ¿sí? Pero para que al menos, antes, cuando se daba la materia, los profesores ni lo mencionaban. Uno era estudiante, yo recuerdo era estudiante, nadie nunca me mencionó para qué lo podía utilizar cada unidad. Sin embargo, yo era estudiante y sabía que la ciencia y la tecnología se basa el idioma de la ciencia y de la tecnología es la matemática, es herramienta para la tecnología y es para la aplicación, y es herramienta para el entendimiento de la ciencia. Entonces, yo como estudiante lo sabía, aunque el profesor no me lo dijera, y por ende sabía que tenía que estudiar álgebra, tenía que estudiar análisis, entendía por qué en primer año estaban esas materias y por qué tenía que estudiar eso, aunque no era justamente la vocación, en el sentido que, bueno, el ingeniero químico quiere estar en el laboratorio o en una planta industrial, el electrónico quiere estar o en la plaqueta o quiere estar haciendo el diseño de circuito. Y así, cada especialidad en ingeniería quiere estar de lleno en lo que le gusta, pero antes hay que pasar por esto. Y después nos va a servir, ¿sí? Bueno, en el caso acá tenemos una parábola, tenemos la clásica ejemplo de la antena parabólica, sobre todo para los electrónicos les interesa, pero en sí, a veces uno pone el ejemplo más conocido para cada especialidad, y también que sea más conocido para el diario de ustedes. Hay aplicaciones de cada especialidad que tampoco uno los puede dar porque no tienen todavía los conocimientos necesarios. En cambio, una antena parabólica, ustedes aunque estudien químico, una antena parabólica han visto, aunque sea en la casa propia o en casa ajena, pero han visto lo que es. Entonces pueden entender que el transmisor de la señal puede estar en el foco de la parábola o bien adelante del foco o detrás del foco, y eso me va a dar diferente alcance de la señal, como vamos a ver más adelante cuando vemos parábola. En realidad la parabólica es una parábola pero de revolución, que es lo que vamos a ver cuando veamos cuádrics. Ahora bien, no es una aplicación específica de química, pero sí es una aplicación que ustedes pueden visualizar rápido porque conocen. En química hay, pero a veces es difícil darles una aplicación que ustedes puedan entender. Bueno, acá hay una sencilla que sí puedan entender. Este es un reactor parabólico a luz solar. Aquí el reactor es para que, como me dijo a mí, como nos dijeron alguna vez en química general, cuando cursé, un reactor es cualquier recipiente donde se produzca una reacción. Eso nos decía el profesor de química general. No necesariamente es algo tan
tan evolucionado tecnológicamente. En realidad el reactor es el lugar donde se produce la reacción química. Puede ser más elaborado o menos elaborado. Puede ser un tachito en un laboratorio o puede ser ya algo más elaborado. En este caso es un reactor tubular. Todo este tubito que ven acá, si todo este tubito sería, imagino, saqué la imagen, no me puse a leer exactamente qué hacían aquí, pero imagino que este es el reactor tubular, que debe ser flujo pistón, todo eso lo van a aprender en cuarto año recién, es decir, bueno, flujo que entra y que sale en un tiempo determinado, debe ser todo este caño. Sin embargo, esta reacción específicamente se produce con la presencia de luz ultravioleta, y la luz ultravioleta más barata, o presencia de luz, no necesariamente de luz ultravioleta, presencia de luz de algún tipo en la longitud de onda de la luz del sol. Entonces, ¿qué hacen? Para concentrar esa longitud de onda, atrás del reactor le colocan esta superficie que tiene un perfil parabólico, para que los rayos del sol se reflejen. Todos los rayos que reflejan aquí, reflejan y se dirigen hacia el tubo que es el reactor, ¿sí? Se concentran en esta tubería. Bien, es una aplicación que fácilmente se los puedo explicar a ustedes, pero que el diseño de todo esto es detallado, aprenderán en cuarto año recién. Hay una pregunta en el chat. Bueno, en el caso de, acá vemos, por ejemplo, otra aplicación, simplemente en ciencia. La ley de Boyle representa el volumen del gas frente a la presión a temperatura constante, ¿sí? Presión y volumen a temperatura constante de un gas. Esta es la gráfica que se produce, es una rama de una hipérbola. Es cómo se puede es la ecuación que identifica este fenómeno físico-químico, es una rama de una hipérbola. En este caso de acá, bueno, más abajo vemos la elipse. Bueno, elipse ustedes saben ya de primaria, secundaria, que se aproxima, cuando se habla de la rotación de los planetas alrededor del Sol, se dice que estos rotan en torno, formando, las órbitas son elipses, y que el Sol se encuentra en uno de los focos de esa elipse. Es una forma de aproximar matemáticamente, ¿no? Bien, pasamos a esto y vamos a lo que realmente les voy a tomar en inglés. Primero, vamos a ver textual del apunte, textual del apunte, la definición de cónicas como lugar geométrico. Dice, cónicas son lugares geométricos que se obtienen por intersección de un plano con una superficie cónica, como vamos a ver a continuación. Pero para entenderlo, primero tenemos que definir lo que es una superficie cónica. Entonces, se dice que una superficie cónica está generada por la rotación de una línea recta, ¿sí? Que en este caso sería la roja, llamada generatriz, alrededor de otra línea recta, que se llama eje, pero que esta estaría fija, ¿verdad? Siendo ambas rectas secantes, es decir, concurrentes. El vértice surge de intersección entre la recta generatriz y el eje y la recta eje. Entonces tenemos dos rectas, una fija y una que rota, pivoteando, ¿sí? en el punto de intersección. Al rotar, genera una superficie llamada superficie cónica, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, traten de usar la imaginación. Bien, luego dice, una vez que tenemos esta superficie cónica, la intersección de esta superficie con planos forman las cuatro cónicas, la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola que hablamos antes. Entonces vamos a ver cómo. Estas serían definiciones geométricas. Después vamos a ver definiciones bien analíticas y matemáticas. Estas son geométricas. Si a esta cónica le hacemos buscamos la intersección con un plano que sea perpendicular al eje, la intersección entre la superficie cónica y el plano va a ser
una circunferencia. Si este plano es paralelo a la generatriz, la intersección nos da una parábola. Si el plano es oblicuo al eje y no es paralelo a la generatriz, ¿sí? O sea, interseca el eje, pero con un ángulo distinto del 90 grados, pero tampoco llega a ser paralelo a la generatriz, en ese caso, la intersección lo que forma es una elipse. Y en el caso de que el plano sea paralelo al eje, ahí forma otro lugar geométrico que se llama hipérbola, y tenemos dos ramas, una rama hacia arriba y una rama hacia abajo. ¿Sí? La cónica aquí se extiende en realidad al infinito, si no termina acá, se extiende al infinito, y el plano también. Entonces es una rama hacia arriba que se extiende en dos extremos hacia el infinito y hacia abajo en dos extremos hacia el infinito. ¿Sí? Bueno. Acá está de nuevo una imagen con las cónicas, según los cortes con los planos. Y acá vamos a empezar a las ecuaciones que representan estas cónicas. ¿Sí? Y vamos a ver en la diapositiva siguiente que vamos a redefinir cada cónica según para encontrar la ecuación correcta. O sea, vamos a definirlas matemáticamente, analíticamente. ¿Sí? La anterior es la definición geométrica. Bueno. Todas las cónicas, es decir, las 4 cónicas que vamos a estudiar en esta unidad, responden a la ecuación general de segundo grado con 2 variables. Esta es la ecuación, la que ven aquí es una ecuación de segundo grado con 2 variables. Tenemos, bueno, las 2 variables son x e y, las tenemos a las 2 elevado al cuadrado, también tenemos los términos lineales con x e y, ¿sí? Tenemos un término independiente, y tenemos un término donde multiplicamos x por y. ¿Sí? Este término también es cuadrático y se llama término rectangular. Bueno. Bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a explicar esto un poquito, después vamos a verlo mejor, pero en un sistema de ejes coordenados, nosotros tendríamos, por ejemplo, vamos a elegir la cónica, la elipse, porque dentro de todo es más fácil de explicar con elipse. La elipse, por ejemplo, les adelanto, es una cónica que tenemos dos formas de llamarla. Elipse, o sea, tenemos dos características que nos separan. Tenemos elipses horizontales y verticales. Las horizontales, por supuesto, acá está mal graficado porque con el mouse es imposible graficarlo correctamente. Pero una elipse horizontal sería una elipse en donde el eje mayor sea paralelo al eje X. Y una elipse vertical sería una elipse donde el eje mayor sea paralelo al eje Y. Eso lo vamos a ver con más detalle a continuación, pero por ahora ustedes lo pueden entender. Bien, entonces vamos a hablar, con las 4 cónicas, vamos a hablar de cónicas horizontales y de verticales, o sea, cónicas en donde su eje focal o su eje principal sean paralelos al eje X o paralelos al eje Y, entonces van a ser, bueno, horizontales o verticales. Pero en algún momento alguno me puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una elipse cuyo eje sea oblicuo? Entonces, ¿qué pasaría si tengo una elipse en donde su eje principal no es ni paralelo a X ni paralelo a Y, sino que es oblicuo? Bueno, en ese caso, cuando suceden ese tipo de cónicas, donde sus ejes focales o principales no son ni paralelos ni el eje X ni el eje Y, aparece en su ecuación este término, el término donde tenemos el término rectangular. Hay 2 cosas que podemos hacer, o trabajar con el término, o podemos decir, bueno,
como esta elipse no es ni horizontal ni vertical, lo que puedo hacer es cambiar de ejes. Roto este mismo eje, comencé en azul, lo roto de tal manera de que me coincida el eje X con el, con el eje de la elipse roja, que me coincida o que sea paralelo al menos a este eje. Entonces voy a tener un nuevo eje. Si yo grafico un nuevo eje X e Y, en donde resulte que sea, que pase por aquí, roté, ¿ven? ¿Se entiende? Al eje horizontal, el sistema de ejes X e Y original, lo roto, en este caso supongamos unos 45 grados, y ahora esta elipse roja me va a quedar que es horizontal. ¿Sí? Alguien que me diga que sí. Sí, profe. Entonces, gracias. Sí, profe. No, yo no entendí, profe. Si yo tengo esta elipse horizontal que no es, perdón, esta elipse roja que no es ni horizontal ni vertical, porque no es paralela ni al eje X ni al eje Y. Eso sí, hasta ahí sí. Este es el Sí, eje hasta ahí X, sí. este es el eje Y. ¿Sí? Entonces esta roja es oblicua. Bueno, ahora, es oblicua porque estos son los ejes X e Y, pero si yo rotase estos ejes, los roto 45 grados, ¿sí? Los roto, fuera móvil y yo los roto así, acá me quedaría mi nuevo eje, mi X me quedaría acá, y mi eje Y me quedaría acá. ¿Sí? Rotado. Bueno, para este sistema de ejes coordenados rotado, esta elipse roja sería horizontal. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, matemáticamente se puede hacer. Entonces, ya vamos a ver más adelante, lo van a entender un poquito mejor. Pero, O sea, si yo roto el eje, se anula, digamos, el término rectangular. exactamente, exactamente. Exactamente. Si yo en vez de andar renegando, digo, bueno, este es una elipse oblicua, significa que necesito trabajar con este término. Y en vez de renegar con este término, digo, bueno, voy a cambiar mis ejes, los voy a rotar, y ante estos nuevos ejes, esta elipse va a ser horizontal. Entonces no necesito de ese término se me va a hacer 0. Porque yo no lo voy a necesitar más porque ya es horizontal. Bien. Después van a ver un poquito mejor eso. Pero la idea es esa, hasta ahí, mal que mal, aunque sea visualmente, lo pueden entender. Entonces, eso es lo que dice el apunte, en alguna parte lo dice, el término rectangular BXY representa una cónica que no está vinculada a los ejes coordenados rectangulares habitualmente utilizados, sino que se haya asociada a ejes coordenados que se encuentran girados en un determinado ángulo. En el ejemplo que yo les di sería 45 grados, pero podría ser el ángulo que sea necesario, ¿sí? Es decir, lo que sucede acá es una rotación de ejes. Cuando rotamos de ejes, el ángulo que sea necesario, este término desaparece. Bien, entonces, todo esto para explicarles que en esta unidad, en esta materia, vamos a trabajar todas las cónicas, las vamos a trabajar sin ese término. Es decir, vamos a suponer que no hay cónicas oblicuas. Vamos a suponer que son todas o verticales u horizontales. Sabiendo que en realidad, si en algún momento de nuestras vidas nos topáramos con una cónica oblicua, lo que tendríamos que hacer es una rotación de ejes. ¿Sí? Pero entonces, en toda la unidad, este término ni lo vamos a usar. Nos queda así. Pero, profe, ¿eso afectaría algo, digamos, cuando yo cancelo ese término B? ¿Le afectaría algo a A y a C o no? Solo lo cancelo. No, probablemente me afectaría. Pero no importa porque no es que lo voy a cancelar. O sea, a ver, en esta unidad lo que vamos a ver es como directamente ni lo vamos a tener en cuenta. Vamos a trabajar con cónicas horizontales y verticales y nunca, ya con el eje rotado, digamos. O sea, nunca vamos a trabajar con una cónica oblicua. Bien, bien, gracias. Vamos a trabajar con horizontales o verticales. Entonces ni siquiera nos vamos a tomar la molestia. Sabiendo que podrían existir, o sea, no es que no existan las oblicuas, pero si una cónica fuera oblicua, bueno, rotamos los ejes y ya trabajamos como siempre. Bien,
Entonces, eso a los fines de facilitar la materia. Pero ustedes piensen que en años, hace, no sé, 20 años atrás, no sé, aproximadamente, la carrera de ingeniería eran de 6 años, salvo la electrónica que era de 7 años. Y dentro de esos 6 años teníamos, por ejemplo, según el plan de aquella época, álgebra y geometría analítica eran 2 materias distintas. Entonces tenían una materia álgebra y otra geometría analítica, donde se veía todo esto en una sola materia, o sea, todo rectas, planos. Cónica y cuádrica, que ahora son 2 unidades, eran toda una materia, por lo tanto se veía mucho más detallado todo esto. Al unirlas hubo que sacar temas y se ve lo principal y nada más. Yo, por ejemplo, la tuve así en la materia también, como hice la carrera con supuestamente 5 años de cursado, también lo vi de esta manera. Digamos, álgebra y geometría como una sola materia. Hay varias materias que se quitaron. Ingeniería y sociedad, tengo entendido que también eran 2 materias. Se achicó a una y así varias materias se achicaron. Bien. Bueno, entonces esta es la ecuación que vamos a trabajar en toda la materia. Acá les adelanto de que cuando esta se llama ecuación ordinaria de la cónica, y cuando yo tengo la ecuación ordinaria a la vista, voy a simple vista ya puedo reconocer de qué cónica se trata. O sea, mirando, observando los coeficientes A y C, fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, cuando los coeficientes, o sea, A y C son los coeficientes de las variables elevadas al cuadrado. Sí, y lo que le expliqué antes es por qué no está B, porque B es el término rectangular que no lo vamos a utilizar, entonces por eso salta de A a C. ¿Sí? Bueno, cuando estos coeficientes son iguales, yo voy a estar segura, ya vamos a ver por qué, pero yo voy a estar segura que es una circunferencia. Cuando estos 2 coeficientes, uno esté presente y el otro no, o sea, cuando uno de los 2 sea nulo, estos términos yo sé que x al cuadrado sea nulo o y al cuadrado sea nulo, lo que voy a obtener al haber una sola variable elevada al cuadrado es una parábola. Cuando A y C son distintos, pero además tienen el mismo signo, se trata de una elipse. Cuando A y C son distintos, ¿sí? Pero tienen signos diferentes, también con opuestos, entonces es una hipérbola. Los términos lineales de X y de Y aparecen cuando las cónicas está desplazada del origen de coordenadas, eso lo vamos a ver más adelante. Y se hacen 0 cuando están en el centro de coordenadas. Vamos a verlo en un segundo. Término independiente, bueno, el término independiente, como siempre, chicos, el término independiente cuando se hace 0 es porque pasa por el origen de coordenadas, siempre. En rectas pasa lo mismo, en planos pasa lo mismo, y así es siempre. Si una gráfica, una ecuación que representa un lugar geométrico o una función, lo que fuera, que pueda graficar un sistema de coordenadas y no tiene término independiente, es porque los puntos pasan por 0. Vamos a empezar con la primera cónica, que es la más sencilla de todos, que es circunferencia. Bien. La circunferencia, acá tenemos de nuevo una definición, pero ya no una definición geométrica, sino bien analítica para llegar a la ecuación ordinaria de la circunferencia. Ay, recién dije al revés, a veces tengo esa displexia. Acá dije que esta es la ecuación ordinaria y esta es la ecuación general, perdón. Bueno, perdón, error mío. Bueno, la condición, entonces, ahora sí, vamos a llegar a la ecuación, queremos buscar la ecuación ordinaria. Vamos a usar la definición bien analítica. Primero que nada, ¿qué es una circunferencia? Ustedes si les hago el ejemplo para que se imaginen en forma sencilla, para después hacer lo mismo con las otras cónicas que son más complejas. Si ustedes quieren ir al patio de su casa a hacer un cantero para las flores y quieren hacer que ese cantero sea una circunferencia, ¿cómo lo harían en la práctica?
Ponen una tanza, se clava una estaca en el medio y marcas con el otro extremo de la tanza. Claro, Una tanza, dice. Sí. claro. Agarras un, no sé, casero, pones un palo en el centro, le atas una tanza y la otra punta pones, no sé, le pones una piedra o otro palito y que vayas marcando la circunferencia. Eso, Perfecto. alrededor. Como si fuera un compás, pero casero. Sí, 10:37. Escuchaba re lejos. Perfecto. Bueno, las dos estuvieron muy bien. Exactamente, eso es lo que haríamos, ¿sí? O sea, yo lo voy a graficar como yo me lo imagino, me imagino también clavando una estaca, tomando una cuerda, que la chica dice una tanza, puede ser tanza, cuerda, lo que fuera, pero que sea importante es que esto sea algo, sea tanza, o sea cuerda, como lo llamen, pero que sea bien de una distancia, de una longitud fija, ¿sí? Que no puede ser, obviamente, un elástico. Entonces tomo algo que no sea elástico, puede ser una cuerda, una tanza, lo que sea, lo clavo ahí en la estaca, como dice la chica, tomo el otro extremo, puede ser con una piedra, con un palito, como dice Agostina, o puede ser que yo, no sé, lo que tenga para marcar, ¿y qué voy a hacer? Voy a salir corriendo alrededor de la estaca, eso les faltó decir. Salgo corriendo alrededor de la estaca. Y a medida que voy corriendo, voy marcando la circunferencia, corriendo, caminando, como quiera. Bueno, eso es lo que dice la definición. Lo que ustedes acaban de decir, imaginarse, es lo que dice aquí, dice, lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre a una distancia constante de un punto fijo en el plano. ¿Sí? Es lo mismo, es definir lo mismo que han dicho ustedes, pero ustedes lo dijeron de una forma bien práctica y en matemática se habla bien abstracto. ¿Sí? Entonces, el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, sería yo corriendo, de tal manera que siempre se conserva una distancia. ¿Por qué? Porque esa cuerda es fija, no es elástica, hay una distancia constante, a un punto fijo que sería la estaca que planteé, y esa estaca se llama centro. Esa distancia es una constante, usualmente se llama radio, el nombre que le ponen a esa constante, y el punto que se mueve es lo que va marcando la circunferencia, va marcando el lugar geométrico, y ese punto acá está marcado como el punto genérico PXY, ¿sí? El punto genérico que siempre hablamos. El centro se le da de coordenadas HK. En este caso, el centro no estaría en el centro de coordenadas, en el centro del sistema de coordenadas, sino que estaría a una distancia H y K del origen de coordenadas. Entonces, una vez dada esta definición, surge lo que se llama condición geométrica, que básicamente es como expresar la misma definición, lo que está acá de la definición, lo expreso en forma matemática para llegar a la ecuación ordinaria. Entonces, ¿qué dice la definición? Expresado matemáticamente dice que la distancia desde el centro a cada punto, o el punto genérico, siempre va a ser una constante llamada R. Entonces, de punto a punto, como medimos la distancia, con el módulo del vector CP. Entonces, el módulo del vector CP es igual a R. Esto es la expresión matemática de la definición, ¿sí? La condición geométrica. Por eso, cuando les pido definición, siempre les pido definición y condición geométrica, porque en realidad son lo mismo, ¿sí? Si yo entiendo esto, puedo expresar matemáticamente, y si expreso matemáticamente, debería entonces poder escribirlo con palabras. Una vez que tengo esta condición geométrica, calculamos el módulo, bueno, y final menos inicial. Bueno, me queda la raíz cuadrada de las componentes, la sumatoria de los componentes de 2 al cuadrado. Luego paso esta raíz para el otro lado y me quedan ecuación ordinaria y la circunferencia. Bien, como les decía, H y K representan las componentes en X en Y del centro de coordenadas. Cuando esta circunferencia está en el origen del sistema de coordenadas, H y K serían 0. Y si H y K es 0, entonces la ecuación se me ve reducida a esta simple x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado, en donde, bueno, se llama ecuación de la circunferencia centrada, o ecuación
estándar o canónica a veces también se llama, porque es la más sencilla cuando está centrada, ¿sí? Bien. Luego, sí, lo bueno de circunferencia es que es sencillito, no es de, realmente la gente no toma circunferencia de lo sencillo que es, pero está bueno aprenderlo porque una vez aprendiendo esta es más fácil entender las otras. ¿Qué pasa si acá ya obtuvimos la ecuación ordinaria? De la ecuación ordinaria de cada cónica, yo voy a poder obtener todos los datos o puntos notables que necesito para graficar. Entonces, yo tengo esta ecuación ordinaria, o sea, me dan los datos, conozco H, conozco K y conozco el radio de la circunferencia. Con H y con K ubico donde está el centro, y una vez que conozco el radio, ya está, ya puedo graficar, al menos a mano alzada, lo puedo graficar tranquilamente. Y después, si quiero encontrar un punto en específico, y bueno, reemplazaré en la ecuación. Bien, ¿qué pasa si a esta ecuación la empiezo a desarrollar aritméticamente? Empiezo a completar los cuadrados, empiezo a desarrollar cuadrados de binomio, empiezo, bueno, a organizar un poco acá aritméticamente los términos, y digo, bueno, voy a colocar quizás primero los términos cuadráticos, luego los términos lineales, y luego todos los términos que sean independientes de x y de y. Entonces ahí me encuentro con los términos cuadráticos, tienen coeficiente 1. Luego tengo dos términos lineales, y tengo tres independientes, que obviamente, si yo conozco H, K y R, esto es uno solo. Entonces a todo esto lo vamos a llamar F, y a los coeficientes de los lineales, a todos los coeficientes de las variables que están en términos lineales, lo vamos a llamar E y D. Entonces me encuentro con que esta es la ecuación general de la circunferencia. ¿Y qué voy a recordar de lo que vimos al principio? De qué es la ecuación. Condice con la ecuación general que estudiamos al principio, solamente que A y C, en este caso son igual a 1, o bien podemos decir son iguales, distinto de 0, pero iguales y del mismo signo. Entonces, o es 1, o puede ser otro valor, por ejemplo, 4 y 4, pero si fuera 4 y 4, puedo dividir todo por 4 y me queda de nuevo 1, ¿sí? Entonces, en realidad, esta ecuación representa a cualquier circunferencia, ¿sí? Bien, entonces al desarrollo de esta manera, ¿qué demostramos? Demostramos que esta ecuación ordinaria que obtuvimos por medio de la definición y la gráfica, en realidad coincide con lo que habíamos dicho antes, que representa una ecuación cuadrática de dos variables y que es una cónica, ¿sí? Pero bien, yo acá esto me sirve para explicarles esto. En el teórico, empezamos de la gráfica y la definición, encontramos la ecuación ordinaria y desarrollamos y comprobamos de que llegamos a la general. Pero en la parte práctica, en general, en la mayoría de los ejercicios, cada uno puede tener su particularidad, pero en la mayoría, el enunciado nos da la ecuación general y tenemos que llegar a la ordinaria. Entonces acá les pongo un ejemplo en circunferencia, si bien esto lo van a ver en el práctico, me tomo el tiempo de explicarlo en circunferencia, que es fácil, para que se entienda lo que digo. Lo usual en el teórico, en el práctico, perdón, es que nos den la ecuación general, yo la observo, y cuando la observo digo, por ejemplo acá, digo, 2 y 2 son los coeficientes de las variables elevadas al cuadrado, son iguales, del mismo signo, esto es una circunferencia, ¿sí? Porque me acuerdo del teórico, ¿sí? Eso es lo que tiene, ¿por qué? Siempre es importante no estudiar las cosas de memoria absoluta, algunos por supuesto tienen que usar la memoria porque no se acuerdan ni su nombre, pero es bueno, o sea, no es bueno, es necesario a resolver el práctico acordarse siempre del teórico, tener el teórico estudiado. Si uno dice, bueno, lo identifica, dice, bueno, 2 y 2, mismo signo, iguales coeficientes A y C, esto es una circunferencia. Entonces, cuando identificamos, nos acordamos,
que esta viene a mi memoria. Esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia. Yo sé que tengo que llegar a esto, porque estudié el teórico. Bueno, entonces digo, bueno, yo tengo que llegar a eso. ¿Cómo hago? Y esto, ¿cómo nos enseñó la profe del práctico que había que hacer esto? Bueno, primero divido todo por 2, para que me quede más sencilla la ecuación. Por 2 porque este era el coeficiente, no que se repite. Fuera 5, sería dividido por 5. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenar primero las variables con X, después las variables con Y. ¿Sí? Acá un paso que lo simplifique. Esto sería como que yo pongo X al cuadrado más 2X, dejo un espacio y digo, bueno, más Y al cuadrado más 2X, más 4Y dejo un espacio, menos 4, que es el término independiente, igual a 0. O bueno, vamos a hacer ni siquiera menos 4. Paso el término independiente para el otro lado y le pongo acá el 4. Bueno, acá observo que tengo que usar el método de completar cuadrados. ¿Qué es esto? Observo que esta parte parecería ser el cuadrado de un binomio, pero me faltaría un término. Y acá, con Y, también lo mismo. Parecería ser el cuadrado de un binomio, pero me falta un término. ¿Se acuerdan del cuadrado de un binomio, no? Sí. Sí, pero Entonces, si yo le sumo ese término, para que quede bien mi cuadrado de binomio, para que quede bien, cuadrado de binomio, en realidad, el trinomio cuadrado perfecto, perdón, cuadrado de binomio es cuando decimos, el trinomio cuadrado perfecto me faltaría un término. Para que existe ese trinomio cuadrado perfecto me faltaría el último término. Entonces se lo agrego. En este caso sería más 1, y en este caso sería más 2. No, más 4. Pero si yo le sumo, si yo agrego algo de un lado, esto es una igualdad. Entonces, si yo de la nada le agregué un 1 acá y un 4 acá, porque me pareció que estaba lindo, porque así serían 2 trinomios, para que se mantenga la igualdad, todo lo que sume de un lado lo tengo que restar del otro. Entonces acá resto 1. Perdón. Acá hay algo que no me está bien. Perdón, no resto, es sumo. Perdón. Sumo, todo lo que sumo de un lado, sumo del otro. Los restaría si estuvieran en este mismo término. Entonces, en este mismo miembro. Pues. Entonces, todo lo que acá sume un 1, es como que esto es una balanza, ¿sí? Si todo lo que sume de este lado, lo tengo que sumar del otro lado de la balanza para mantener el equilibrio, ¿sí? Una cosita así. Entonces, acá sume 1 y acá sume un 4. Bien. Entonces, esto es lo que representa lo que está escrito acá. Solamente que lo escribí de otra manera para que se entienda cómo encuentro el 1 y encuentro el 4. Lo puedo visualizar algunos, es obvio que acá es el 1, pero bueno, ya, a veces puede no ser tan obvio porque a veces el término que acá puedo tener términos, fracciones, por ejemplo. Entonces, cuando hay fracciones, a veces no es tan obvio cuál es la fracción que necesito. En ese caso, la forma correcta sería al coeficiente de X dividirlo por 2. Y eso es elevado al cuadrado. Por ejemplo, en este caso 2 dividido 2 elevado al cuadrado es 1. profe, ¿Sí? una pregunta, capaz que me estoy equivocando. Sí. ¿Viste cuando pusiste el 4 con las y para formar el trinomio cuadrado perfecto de la parte de las y? Sí. El término intermedio, es el que queda al medio siempre, el trinomio cuadrado perfecto no es el segundo, es 2 por el primero por el segundo. Acá no sería un 2 para que quede un 4 en vez de un 4 acá. No, porque Pues es para que sea 2. 2 por 2, 4. Sí, dice 2 ahí, profe. Sí, perdón. Pero es 2, puse un 4 porque es... Perfecto, pero ¿cómo sería el cuadrado? Sería y más 2 elevado al cuadrado. Claro. Y ahí ¿cómo me queda? El primero 2 veces el primero por el segundo. Perdón, esto no es un 1.
Perdón, un i. Ay, Dios. La i está bien. Entonces, el primero dos veces el primero por 2 veces el segundo. 2 por 2 es 4. ¿Sí? Sí. Pero después, ¿qué es? El cuadrado del segundo. Ah, Acá. tenés razón. Por Claro, eso quedó el claro, 4. ahí está. Claro. Ahí está. Muchas Esto acá se lo quedó desglosado. Se lo queda desglosado y yo cómo encuentro este número, porque tengo que al término lineal, al coeficiente del término lineal, lo tengo que dividir por 2, en ese caso quedaría 2, pero tengo que elevar el cuadrado. Por eso me queda el 4, por eso acá pongo 2 al cuadrado. Este es el 2 que vos decís. Claro, ahí está. Está bien como lo estás pensando, pero bueno, yo me salté ese paso. Este es el 2 que vos decís, y que después va a quedar acá. Cuando queda esto, queda acá. Este es el 2 que vos decís. Perfecto. O sea, la forma en que lo indican puede variar, pero la idea es que entiendan la idea de cómo lo sacan, ¿sí? Como les decía, acá tienen que dividir el coeficiente del término lineal, dividido 2, y entonces siempre van a obtener el valor que va acá, siempre elevado al cuadrado. En este caso es súper fácil, pero como les digo, si esto acá es una fracción, por ahí no es tan fácil de verlo, entonces es más fácil dividir por 2 la fracción y como que es más rápido. Perfecto. Hace mucho que no doy práctico, chicos. Bien. Bien, como sea, acá está, sumamos todo, acá me queda un 9, acá me quedan los trinomios hermosos. Entonces directamente voy a poder reemplazar estos trinomios por los binomios, por estos binomios, por esos cuadrados de binomios, quiero decir. Y acá ya tengo la ecuación ordinaria, en donde sé que las raíces de esta ecuación ordinaria son las coordenadas de HK, ¿sí? O eso puede ser una forma de verlo, o si no directamente decir, bueno, siempre es el número opuesto, porque como es menos h, entonces acá tiene que ser menos 1 para que menos sea más, ¿sí? Como lo quieran ver. Pero en definitiva, HK es menos 1 menos 2, la 9 es r al cuadrado, por lo tanto la r es 3, entonces ya ubico, el punto me quedaría en el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante me queda el centro, y marco 3 unidades con una regla y hago con el compás la circunferencia. Y quedó listo. ¿Alguna pregunta de acá? Sí, ¿cómo te diste cuenta que estaba el centro en el tercer cuadrante? ¿De dónde lo dedujiste a partir de...? No, porque vi que ahí que nos queda menos 1, menos 2, entonces me va a quedar Claro. menos 1 y menos 2 me va a quedar acá. Sí. No, bien, pregunten lo que quieran. Eso sería todo, profe. En circunferencia, sí, pero falta mucho todavía. En circunferencia sí, circunferencia facilita. Pero me sirve para que con esta base podamos avanzar en otros más complejos, pero ya no les voy, como que, bueno, siempre de lo más simple a lo más complejo es más fácil, ¿no? Ladrillito por ladrillito. Profe, una pregunta. Siempre en X2 y en Y2 busca simplificarlo en 1, ¿no? ¿En el primer paso? Claro, en el primer paso sería. En este caso, sí, en circunferencia sí, porque me es más fácil trabajar con números más pequeños. En circunferencia sí, pero en las otras cónicas ya no vamos a poder hacer eso, porque como van a ser distintos, circunferencia es la única cónica que A y C son iguales, pero ya en elipse, pero en todos los demás son distintos, entonces ya no puedo simplificar, entonces ya lo dejo como, ese paso no lo voy a hacer más. ¿Otra pregunta? Sí, profe, yo quería hacerte una pregunta sobre el parcial, porque son una banda de fórmulas, entonces te quería preguntar si podíamos tener una hoja con las fórmulas, digamos. Claro, no. ¿No? Ok. No. Bueno, profe. Son una banda de fórmulas, puedo decir, pero tienen que hacer tantos ejercicios que al final van a decir, uy,
Me acuerdo todas las fórmulas sin estudiarlo. Tienen que hacer muchos ejercicios. Profe, y Sí. su parcial, o sea, yo no me Ujú. imagino, cuando son materias más bien prácticas, o sea, con Sí. matemática, álgebra, todo esto así, no me Ujú. imagino un parcial teórico de esto. ¿Qué toma? ¿Definiciones? Bueno, ¿Procedimientos? te explico. A ver. Yo sé que es duro para ustedes psicológicamente, porque para la mayoría de ustedes el primer año, inclusive hasta los recursantes, nunca estuvieron en una clase presencial. Y los que son de primer año ni siquiera es secundario tienen presencial. Yo he hablado de eso con compañeros, con docentes, con otros colegas, que puede ser impactante. Y de por sí es impactante siempre el primer año. O sea, les causa un impacto porque como que parece que no lo, que les parece que es tanto que dicen, ¿cómo puede ser que la profe me esté pidiendo que me acuerde toda esta fórmula y que sepa todos estos desarrollos? Es como, parece imposible, porque nadie se lo exigió. Pero les puedo decir, si me tienen un poco de fe, ustedes, la mayoría, posiblemente tengan 18 años, eh, su capacidad cerebral les da para esto, ¿sí? Y me dio a mí a los 18 años, a usted también les da. No lo saben, pero sí les da. Se supone que un examen, respondiendo específicamente a tu pregunta, yo puedo dar álgebra porque soy ingeniera. Como soy ingeniera, yo tuve esta materia y la aprobé. Entonces puedo dar la materia. Eso es lo que me habilita. Más allá que después hice el doctorado y hice cursos y qué sé yo, un montón de cosas. Pero yo no soy licenciada en matemática. Yo soy ingeniera. Yo estudié álgebra y geometría analítica, así como estudian ustedes. Y eso nada más me habilita a darle esta materia, en principio. Como título habilitante, más allá que después yo he hecho otras cosas. El título habilitante es eso. Ustedes están acá para demostrar que ustedes también merecen el mismo título que tengo yo. Ustedes están acá para comprobarse ustedes mismos y comprobarle a la UTN que el decano, así como en algún momento me firmó a mí, el rector me firmó a mí que soy ingeniera química, o el día de ustedes le va a firmar que ustedes son ingenieros. ¿Con esto qué quiero decir? Se supone, después voy a dar las aclaraciones particulares, ¿no? Pero en principio, ustedes tienen que suponer, cuando dan un examen, ahora son parciales, tiene otras particularidades, pero en un examen final, por ejemplo, que sería en instancia, la principal instancia en donde uno evalúa y aprueba la materia, tienen que suponer que se cambia el rol. Es decir, ustedes tienen que saber, me preguntan, ¿cómo si esta materia es práctica, qué tomaría de teórico? Y todo lo que estoy dando teórico, chicos, todo lo que estoy dando de teórico se supone que ustedes lo tienen que saber. Ustedes podrían, el día de mañana, cuando apenas se reciban, no necesitan hacer ninguna materia extra, nada más, apenas se reciban, al otro día pueden estar dando clase de álgebra y geometría analítica. Entonces, al otro día se supone que pueden dar una clase como la que doy yo. Ustedes me dirán, bueno, ¿te prepara la materia? Bueno, sí, obviamente, se pondrán en la mañana a preparar la clase del día, pero no necesitan mucho más formación que esa. Entonces ustedes deberían apuntar como cuando sea el teórico, en realidad para sacarse un 10 y felicitaciones, tendrían que saber el teórico mínimo como lo sé yo, lo cual no es tanto, porque yo no soy licenciada en matemáticas, soy ingeniera, soy una simple ingeniera, ¿sí? Mínimo como lo sé yo. Si yo le doy definiciones, le doy fórmulas, le doy todo eso, ustedes en el día del examen tendrían que saberlo. Eso es todo. No es una materia tan práctica como dice, no sé quién fue el que lo dijo, no sé si fue Zoe, me parece que fue Zoe. No es tan práctica, hay mucha teoría en la matemática. No sé por qué esa idea de que es más bien práctica, ¿no? Es súper Sí, teórica y no. práctica. Yo me refería por eso, justamente por los procedimientos, son más bien números. Por eso es como que va más Todo por lo lo que yo doy práctico, en pero teoría, sí tiene razón. sí,
Este es el primer ejercicio práctico que doy, no sé si es el primero, pero es de los poquitos que doy. Yo doy todo teórico, y eso es parte de la materia, y eso es lo que usted tiene que saber. Emilia, levantaste la mano. Y tengo una pregunta yo. Sí. Para definirse que si tenés H y K arriba, que están positivos, vos sí o sí le tenés que cambiar el signo, porque están negativos en la fórmula ordinaria. Claro, por este menos de la fórmula. Si yo necesito Eso que quería X saber. sea, sí, es por esto. X menos H, entonces H significa que tiene que ser menos 1, porque X menos H tiene que darme positivo. Entonces X menos 1 me da más 1. Eso quería saber si te varía, digamos, los signos de la fórmula ordinaria con los signos. Sí, este signo es importante. En lo teórico, cuando hay un positivo, quiere decir que puede ser positivo o negativo en la práctica. Pero cuando hay un negativo, es porque tiene que ser, lo tengo que dar mucha bolilla a este signo. David. Profe, una pregunta. ¿De dónde sale, cuando tenés la fórmula ordinaria, qué le pasó al 2x y al 4y? Esto del cuadrado, esto lo reemplacé todo por esto. Porque es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces se reemplaza por esta expresión el cuadrado de un binomio. Lo viste en el ingreso. El cuadrado de binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces todo esto termina reemplazado acá y todo esto se reemplaza acá. Eso, profe. De nada. Renata. Profe, yo tenía la pregunta de por qué el 9 no quedaba elevado al cuadrado al final. ¿Cuál? No escuché bien. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. ¿Por qué el 9 no queda elevado al cuadrado? El 9 es r al cuadrado. Entonces, r al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, r es igual a la raíz de 9. Ah, bien. Gracias. Gracias a ustedes por preguntar. A mí me sirve que pregunten porque así, bueno, a ustedes les sirve. Bien. Sí. Perdón, tengo la duda. No entendí de dónde salieron las fracciones esas 2 sobre 2 al cuadrado y 4 sobre 2 al cuadrado. Me perdí en esa parte. Porque se supone que yo tengo que agregar acá un término. Me puedo dar cuenta, algunos dicen, sí es fácil darse cuenta, bueno, me puedo dar cuenta o a veces puedo decir, no sé si es sobre todo cuando hay fracciones, no sé bien qué término tengo que agregar. Entonces acá está hecho, ¿cómo tengo que hacer? Cuando no sé qué término tengo que agregar, lo que tengo que hacer es ver cuál es el coeficiente del término lineal y a ese coeficiente dividirlo por 2. En este caso 2 dividido 2, y en este caso 4 dividido 2. Y ese es el numerito, es este numerito. Eso está, en el trinomio está elevado al cuadrado, entonces lo agrego. Y eso es lo que va del otro lado también. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene porque nosotros tenemos el primero, supongamos que es esto. A ver. Bueno, no quiero confundir. Vamos a usar con A y B. Supongamos que tengo A más B, para no se mezcle con lo otro. A más B elevado al cuadrado. Esto es igual a A al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero saber qué es B, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esto y voy a decir, quiero saber que esto va a ser, acá, por ejemplo, que me dicen 2B es, supongamos, 8A. ¿Sí? Si yo digo que, supongamos que en el ejercicio me dicen 8A es igual a 2, es igual a 2A por B, ¿sí? Entonces, quiero saber cuánto vale B, que hago despejo B, y B va a ser igual a 8
dividido 2. Eso es lo que pasa acá. ¿Sí? Yo tengo que en vez de 2A, en vez de 8A, tengo 2X. Yo sé que 2X, o en este caso 4Y, es igual a 2 veces el primero por el primero que es Y, por el segundo que es el término que quiero agregar acá. Entonces tengo que tomar el término del coeficiente y dividirlo por 2. Es esto. Ah, bien. Muchas gracias, profe. De ahí sale este. Bueno. ¿Esto está? ¿Sigo? Bueno. Sí, profe. Y acá, bueno, eso lo vamos a saltar. Bien, eso es todo circunferencia. Todo circunferencia. Bien, nos sirvió entonces para, entender esta cónica, es la más fácil. Y vamos a, desde ahí, ver las otras circunferencias. Las otras circunferencias. Oh, me falta concentrarse. Las otras cónicas, un poco teniendo en cuenta, como vimos, la circunferencia, pero son un poquito más complejas. Elipse. Definición. Lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, de ese plano es siempre igual a una constante mayor que la distancia entre los dos puntos. ¿Sí? Bien. Me está diciendo que, fíjense, un lugar geométrico donde hay un punto que se mueve en el plano. En la circunferencia también había un punto que se movía en el plano, pero se movía así, bueno, como hablamos. ¿Sí? Este se mueve con otra condición. En vez de moverse constante a un centro, como pasa en la circunferencia, se mueve de tal manera que la suma de dos distancias, dos puntos fijos, que serían estos dos puntos fijos foco, o sea, el centro no le da bolilla, no le importa, son otros dos puntos fijos y se llaman foco. Dice, la suma de las distancias a esos dos puntos fijos siempre es igual a una constante mayor a la distancia que hay entre esos puntos. O sea, estoy diciendo que la distancia que hay sumando esto más esto, lo sumo y siempre es constante. Y siempre es mayor a la distancia que hay acá. Puesto en fórmula matemática, acá está, es la condición geométrica. La distancia lo mide como módulo de los vectores, hace el vector PF P y F''P. Estas dos distancias las mide como el módulo de estos dos vectores. Y dice que la sumatoria de estos dos módulos tendría que ser igual a una constante. Eso es lo mismo que dice acá. Siempre, no varía esa sumatoria. Igual a una constante. Pero dice que esa constante, a su vez, esa constante acá la llama 2A. Le ponen sin nombre, ¿no? Vamos a ver que todo tiene que ver con todo. La llama 2A. Y dice que esa constante siempre va a ser mayor a esta distancia que les había marcado acá. ¿Sí? Por tanto, A es mayor que C. Y acá les puse unas cotas. Y para ver lo siguiente. C sería C minúscula, sería la distancia. Desde el centro es una C mayúscula, no confundan. ¿Sí? C minúscula sería la distancia desde el centro a cada uno de los focos. ¿Sí? Del centro al foco F, por eso acá tiene coordenadas C y 0. ¿Sí? Y si me voy al foco F', tengo de coordenadas del punto menos C, 0. La distancia de C al foco prima es C. ¿Sí? O sea, acá tengo las cotas, C y C. Y la distancia que hay entre este vértice y este vértice prima, de C al vértice B, es A. Y el de C al vértice B' es A. Es decir, que de vértice a vértice, de B' a B,
tenemos una distancia 2A. Bueno, resulta que acá lo que dice la definición es que la sumatoria de PF y F'P, si sumamos acá estas dos distancias, siempre va a ser constante, siempre va a ser mayor a 2C, y resulta que esa constante es igual a 2A. Eso no lo especifica acá, pero vamos a ver que se deduce igual. Y acá está escrito en forma matemática. Si esa constante se llama 2A, y siempre es mayor que 2C. O sea, 2A siempre es mayor que 2C. Es decir, los vértices siempre están más lejos del centro que los focos. ¿Sí? Bien. Ya vamos a ver, ¿no? No sean ansiosos que ya les va a cerrar cada vez más. La elipse es re fácil. Déjenme den un segundo más a sus mentes para entender esto, que les cierre el tema. PF, el módulo de PF lo puedo sacar con final menos inicial. Acá queda la cuadrada de los componentes elevado al cuadrado. El módulo de FP también lo puedo sacar con final menos inicial. ¿Listo? Luego hago las respectivas sumatorias. Bueno, cuando hago este tratamiento aritmético, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, obtengo lo que se llama ecuación ordinaria. Bien. Denme un segundo. Ya les voy a explicar eso. Pero antes de explicarles eso, les quiero, para que les cierre un poquito más esta definición, les quiero mostrar un video. ¿Por qué? Porque les fue muy fácil entender. Les fue muy fácil entender circunferencia, porque ustedes tenían la idea de cómo trazar una circunferencia en el patio de su casa. Me lo dijeron fácilmente. Y ahora yo les digo, ¿cómo harían para trazar una elipse en el patio de su casa? Se los voy a mostrar. Ustedes lo pueden ir pensando la respuesta. Se los voy a mostrar en un videito. Fíjense. ¿Lo están viendo el video? Sí. Bien. Sí, profe. Gracias, porque a veces no se ve. Fíjense, en vez de clavar una sola estaca, para elipse vamos a usar dos estacas, ¿sí? Y una cuerda fija, es decir, que no sea elástica. O sea, la distancia de estaca a estaca no va a variar porque la cuerda es rígida, ¿sí? Entonces no es elástica, por lo tanto la distancia de estaca a estaca no varía. Entonces yo podría clavar dos estacas en el patio de la casa con esa cuerda, y luego yo sería el lápiz, ¿no? En el patio de mi casa. Tomo me engancho, digamos, en la mitad de la cuerda, me engancho y empiezo a marcar con los pies, empiezo a correr así, como está ese lápiz, y voy marcando la elipse. Bien, fíjense que ven ahí, llego hasta un punto en donde queda bien estirada. Siempre tengo que dejar la cuerda bien estirada de los dos lados. Pero, como les dije, importante, la cuerda es rígida, por lo tanto, yo vaya de un lado o para el otro, la sumatoria, estos dos estacas serían los focos, y yo corriendo sería el punto móvil y sería el punto genérico P. Entonces, la sumatoria de los focos al punto móvil, como la cuerda en realidad nunca cambia de longitud, porque es rígida, no es elástica, entonces nunca va a cambiar de longitud, entonces obviamente que la sumatoria siempre va a ser la misma, es una constante. ¿Sí? Se entiende ahí que sí o sí va a ser una constante, eso es lo que dice la definición. Bueno, voy para un lado, para el otro y voy marcando la elipse. Ven que el centro, acá, el centro estaría entre esos serían los ejes coordenados, ¿sí? Los focos, en este caso es una elipse centrada en el origen, entonces el centro de mi elipse estaría en el origen de coordenadas,
y los focos estarían a un lado y al otro de este centro, una distancia C minúscula, como les dije antes. Entonces está a X distancia del centro. Entonces, cuando voy pasando, corriendo por los ejes, corto a los ejes en 4 puntos. ¿Sí? Los corto en 4 puntos. Acá lo pinta. Entonces, en los focos, les decía, donde clavo las estacas, están a una distancia, están los dos a X distancia del centro. El centro, en este caso, está en el 0, 0 del sistema de coordenadas. Los focos están a distancia C de un lado, distancia C del otro. Empiezo a correr con la cuerda, la sumatoria de la cuerda siempre da lo mismo, porque la cuerda sigue siendo siempre de una longitud determinada. Y cuando voy corriendo, corto los ejes en 4 puntos. Hay, si se fijan en la elipse, siempre hay un eje o una... De los 4 vértices, si unimos los vértices, vamos a encontrar que hay vértices que están más alejados y vértices que están menos alejados. Es decir, tenemos un eje mayor y un eje menor. Bien. ¿Qué más podemos ver de esto? Fíjense lo que el final del video. Vamos a adelantar un poquito. Fíjense lo que hizo ahí. Ven que sacó la estaca con las cuerdas y cuando las clava en los vértices, la distancia, claro, porque es lo máximo que, cuando corría, lo máximo que podía extender la cuerda es eso. O sea, lo máximo que encontré de la máxima longitud que tengo de vértice a vértice del eje mayor es justamente la longitud de la cuerda. Bien, entonces, ¿vieron el video? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Volvemos Sí. acá y ahora queda un poquito más, cierra un poquito más esta definición. Lugar geométrico, un punto que se mueve, de tal manera que la suma de la distancia a 2 puntos fijos en el plano, si los 2 puntos fijos serían las estacas, están aquí a distancia del centro, entonces la suma de la distancia es siempre igual, porque la longitud de la cuerda es siempre la misma, entonces es una constante, y esa constante siempre es mayor que la distancia entre los 2 puntos, y sí, la distancia de la cuerda sí o sí tiene que ser mayor a 2C, porque si no yo no podría graficar la elipse. Si fuera la misma distancia o menor, y no me puedo salir, no puedo. Entonces necesito que sí o sí sea mayor. Y cuando resulta que esa constante va a ser igual como máximo a 2A. La sumatoria de estas dos distancias, lo máximo que puede ser es la distancia de la cuerda. Y esa distancia de la cuerda es 2A. Ahora, si ustedes recuerdan ese video, siempre van a poder recordar mejor cuál es la condición geométrica. Bien. Bueno, y los restos es aritmética. PF, F'P. Encontramos los módulos de cada uno, los reemplazamos. Luego esto es aritmética, no está en el apunte, no hace falta que lo aprendan, pero se los coloco, se los doy en la diapositiva por si tienen curiosidad. Bueno, fíjense que en el apunte teórico lo que les dice es que, bueno, aplicando aritmética, les llega a la ecuación ordinaria de la elipse que llega a esto. Yo les voy a explicar un poquito más. Cuando empiezo a aplicar aritmética, llega un momento que no puedo reducir más a la ecuación, lo máximo que puedo reducir es a esto. Cuando estoy acá, tengo estos paréntesis, a al cuadrado menos c al cuadrado, y si recuerdo,
si recordamos, dijimos que A es mayor que C, por lo tanto A al cuadrado va a ser mayor a C al cuadrado. Y A al cuadrado menos C al cuadrado, como A al cuadrado va a ser siempre mayor, entonces es un número positivo, porque primero, tanto A al cuadrado como C al cuadrado son positivos, porque son números elevados al cuadrado, y como A es mayor que C, obviamente que A menos C elevado al cuadrado va a dar como resultado un número positivo, al que lo llama B al cuadrado, y no es casualidad. Vamos a ver que no es casualidad que le ponga ese nombre. Entonces resulta que lo que está entre paréntesis lo reemplaza por B al cuadrado. Y esta ecuación que está acá, todo lo anterior se lo pueden olvidar porque bueno, todas estas ecuaciones, esta aritmética no los voy a tomar porque no están en el apunte, pero esta ecuación sí la necesitan para graficar. Acá está relacionando tres distancias. B es una distancia, ya vamos a ver. B, A y C. Y esto lo va a necesitar para graficar. Bien, cuando hace ese reemplazo, acá le queda esto. Y entonces divide todo por el cuadrado al cuadrado, bueno, hace un espacio algebraico y le queda esta ecuación ordinaria de la elipse. Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación es la ecuación ordinaria de la elipse. ¿De qué elipse? ¿De cualquier elipse? No. De la elipse con la que empezamos el desarrollo. Esta elipse estaba centrada en el origen, ¿sí? El centro está en 0, 0, y es una elipse horizontal. ¿Por qué? Porque el eje mayor es paralelo, o en este caso coincide, con el eje X. Entonces, esta ecuación, como partimos de esa gráfica, esta ecuación es una ecuación ordinaria de una elipse horizontal y centrada en el origen. Ya vamos a ir al recreo que me lo han pedido por chat. Bien, acá tenemos los elementos notables de una elipse. Les explico esto y vamos a unos minutos de recreo. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Sí. Usted en la diapositiva anterior tenía llamada ecuación ordinaria y yo acá en la punta tengo ecuación canónica. No me quedó claro la diferencia o cuál de los dos sería. Esta es ecuación ordinaria, pero esta en particular también se le llama canónica porque no tiene desplazada no está desplazada en el origen. O sea, fíjense acá, cuando las cónicas están centradas, o sea, el centro está en el origen de coordenadas, se llama canónicas a la ecuación ordinaria. Es otro nombre, o sea, la ecuación ordinaria es la que obtenemos donde están los valores, donde podemos obtener los valores notables, ¿sí? Pero, a su vez, cuando la cónica tiene centro en el origen del sistema de coordenadas, se le llama también ecuación canónica. O sea, en este caso le puedes llamar de las dos formas. ¿Sí? Bien, perfecto. Muchas gracias. De nada. Profe, yo no entendí en la diapositiva anterior cómo se llega. O sea, cómo pasamos del b cuadrado a la ecuación. El b cuadrado reemplaza acá. B cuadrado acá y b cuadrado acá. Entonces nos queda esto. Ah, bien, bien, bien. Ahí lo pasé, gracias. Ahí está. Entonces después reacomoda un poquito. ¿Qué hace acá? Directamente lo cambia, lo da vuelta nada más. No es mucho lo que hace. Y después divide todo por a al cuadrado, y ahí le queda esto. Esta ecuación ordinaria, esta ecuación ordinaria es de una elipse horizontal y centrada en el origen, porque de esa gráfica iniciamos, entonces no me sirve para otras elipses, para una vertical, ni para una elipse que no esté centrada en el origen. Para esos casos, ya lo vamos a ver en un minuto, hay solución. Bien, entonces están pidiendo recreo, vamos a ver un poquitito esto y, a ver, ay, se me trabó la compu. Vamos a ser pacientes, no sé qué hizo algo muy extraño. Bueno, entró a una página de Wikipedia de la hipotenusa. Bueno, cosas extrañas que pasan.
Ahí están viendo la pantalla, la diapositiva. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces les voy a charlar un poquito acá de la elipse y después vamos a recreo. Esta sería una gráfica bien completa de una elipse horizontal. Esta elipse horizontal, que tenemos el sistema de eje de coordenadas X e Y, por lo tanto esta sería una elipse centrada, horizontal centrada. El centro acá estaría en 0, 0. ¿Sí? La distancia. ¿Qué hay acá? Acá tenemos todos los puntos notables. ¿Sí? Es decir, todos los elementos notables son todos los puntos o distancias que yo puedo calcular de la ecuación ordinaria y que a partir de ahí lo puedo graficar a mano alzada, con bastante precisión a la elipse. ¿Sí? No hace falta que la grafique punto por punto, sino que teniendo estos elementos notables, más o menos a mano alzada la puedo graficar. Después, si necesito un punto particular, tendré que reemplazar en la ecuación. Entonces, tenemos que dijimos que este centro en este caso está en 0, 0, y la distancia del centro a cada uno de los focos es C minúscula, acá tenemos la cota, ¿sí? De C minúscula, que la distancia del centro a los vértices principales, porque este es el eje mayor, es el eje más grande, ¿sí? Entonces a estos vértices B1 y B2 se les llama vértices principales, y a los vértices B3 y B4 se los llama vértices secundarios. La distancia de los centros al vértice principal es A, por eso es que de vértice a vértice es 2A, ya tenemos las cotas. Y tenemos vértices secundarios porque hay otro eje en la elipse. Tenemos este segundo eje menor, y por lo tanto la distancia del centro a estos vértices, este vértice menor es B minúscula, que es el mismo B que hablábamos recién, de B al cuadrado igual a A al cuadrado menos C al cuadrado. Bueno, entonces la distancia del eje menor va a ser 2B. Tenemos las cotas. Luego de eso, si ven en esta gráfica hay un rectángulo con líneas punteadas. Esto es porque cuando ustedes tienen la ecuación ordinaria, lo primero que van a hacer es encontrar los vértices y marcan los puntos en los ejes de los vértices, o donde corresponda en este caso como es centrada van a cortar los ejes, pero en otros casos, si la elipse anda por acá, y bueno, los vértices no van a cortar los ejes, pero yo voy a poder encontrar los puntos, las coordenadas de los 4 puntos. Una vez que encuentro los 4 puntos, lo que me conviene para graficar a mano alzada es hacer pasar por esos 4 puntos en las rectas. ¿Sí? Entonces yo formo el rectángulo primero. Una vez que formo el rectángulo, que pasa por los 4 puntos de las coordenadas, digo para mano alzada. Entonces ahí empiezo a graficar la elipse, tratando de tener algo de pulso, que con el mouse es muy difícil. ¿Sí? Ahí más o menos yo sé que la elipse me va a quedar encerrada en ese rectángulo. Entonces el rectángulo a mí me sirve como para más o menos dirigir el trazo. La elipse siempre va a quedar dentro de este rectángulo. Bien. Errores grosos para graficar elipse. Grosso, porque ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hago yo? Porque tanto en el práctico como en el teórico les hacen graficar, y tiene que estar bien graficado. Ustedes me dirán, bueno, pero yo tengo mal pulso. Bueno, no importa que tengan mal pulso, no importa que tienen un poco tiemblan un poco para hacer el trazo, pero lo que sí importa es que conceptualmente no hagan cosas terribles, como cuando hacen así, por ejemplo. Van y hacen esto. Eso no es una elipse, es un diamante, cualquier cosa, pero no es una elipse, ¿sí? Entonces nunca pueden decir que este paralelogramo parece más un paralelogramo que una elipse. Eso no importaría acá el trazo tembleque. Lo que importa es que conceptualmente esto es cualquier cosa, ¿sí? Una cosa que ustedes tiemblen un poco acá al hacer la elipse, otra cosa que hagan esto. Ni eso, ni tampoco, no sé, más o menos tratar de que con más o menos pulso, más o menos esté ahí adentro del rectángulo y más o menos graficarlo bien. Ahora, vamos a ver acá los puntos notables. Bueno, tenemos el centro, los vértices principales B1, B2, vértices secundarios B3, B4. Tenemos el eje mayor que va a ser 2A, el eje menor que va a ser 2B. El eje focal es 2C, ¿sí? La distancia de foco a foco. La distancia focal es 2C, quiero decir.
el eje focal, la recta que pasa por los focos, y luego tenemos dos elementos notables que no hemos hablado, que les voy a decir así rápidamente. El lado recto, la definición del lado recto es una cuerda, primero, ¿qué es una cuerda? Una cuerda es un segmento que une dos puntos de un lugar geométrico, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un punto que pertenece al círculo de la elipse, acá hay otro punto que pertenece a la elipse, yo uno esos dos puntos, y ese segmento, que tendría que ser una recta, ¿no? Ese segmento es una cuerda. Esa es una cuerda, esta es otra cuerda, acá hay otra cuerda, ¿sí? Ahora, cuando la cuerda es perpendicular al eje focal y pasa por alguno de los focos, entonces esa cuerda tiene un nombre especial que se llama lado recto. Entonces, si mi cuerda es perpendicular al eje focal, ahí me sale mal. Es perpendicular al eje focal y pasa por el foco, ese se llama lado recto. Y acá hay dos lados rectos, acá uno ahí y miden lo mismo, y este. Ese lado recto tiene una fórmula para encontrar esa distancia, que es igual a 2b al cuadrado sobre a. Si quieren saber de dónde viene eso, está en el apunte, pero no voy a llevar más tiempo para eso. El lado recto es 2b al cuadrado sobre a. La excentricidad es una formulita que ya vamos a hablar más adelante para qué nos sirve, pero la excentricidad nos da una idea, en el caso de la elipse, de la redondez de la elipse. Entonces, c sobre a, y en la elipse siempre es menor que 1. Ya vamos a hablar más adelante de la excentricidad. Pero bueno, esas son las formulitas o lo que tienen que calcular a la hora de graficar una elipse. Y ahora sí, vamos a tomar recreo hasta las 5. ¿Sí? Disculpe, profe. Sí. Dígame. ¿Me puede volver a aceptar? Porque aprovecho el recreo para cambiar de dispositivo. No hay problema, sí. Dale, gracias. Entonces nos vemos en el recreo, chicos. Bueno, profe. A las 5 volvemos. Bueno, profe. Gracias, profe.